El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 4 del versículo 12 al 17 y del 23 al 25. Oyó Jesús que habían encarcelado a Juan, por lo que se alejó, volviendo a Galilea. Allí, dejando la ciudad de Nazaret, fue a vivir a Cafarnaúm, cerca del lago, en los límites de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Oigan, territorios de Zabulón y Neftalí, y a los de las orillas del mar y de más allá del Jordán: Escúchame, Galilea, tierra de paganos. A tus habitantes postrados en tinieblas los iluminó una luz grande. Estaban sentados en la región sombría de la muerte, pero apareció para ellos una luz. Entonces fue cuando Jesús empezó a predicar y les decía: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las dolencias y enfermedades de la gente. Por eso se extendió su fama por toda Siria. Le traían todos los enfermos, los aquejados por males y dolencias diversas, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanaba. Lo seguía un gentío inmenso de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver que Él viene a traernos la luz de su amor. Él viene trayendo el reino de su amor, el reino de los cielos, y está cerca a nosotros, tan cerca que muchas veces no lo sabemos acoger, no lo sabemos aceptar en nuestra vida. Esa luz que viene con toda su inmensidad de poder, de amor, para que nosotros podamos caminar por el camino de la luz de su amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, después de haber escuchado que le habían encarcelado a Juan, él se alejó, pero volvió a Galilea de la ciudad de Nazaret. Y en Cafarnaúm, donde vivió, cerca del lago, cerca de los límites de Zabulón y Neftalí, ahí es donde Jesucristo comenzó a predicar, a curar, a sanar a los enfermos. Le traían cada vez más enfermos. Él era más conocido y se extendió su fama por toda Siria, porque había mucha gente que al escuchar a Jesucristo tenía mucha fe y traían más a sus enfermos, más a sus amistades. Cuántas familias enteras el Señor Jesucristo sanaba, curaba, los daba a cada uno de ellos toda su gracia de su perdón, para que puedan ser iluminados con la fe que el Señor les otorgaba a cada uno de ellos, que se convertían. En estos tiempos de hoy, ¿cuántos de nosotros también escuchamos la palabra del Señor en la iglesia, que Jesucristo nos ha dicho: es casa de mi Padre, casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros vamos, escuchamos y acogemos al Señor en nuestra vida? Muchas veces no damos prioridad en nuestra vida al Señor. Muchas veces decimos: no puedo ir, se me fue la hora, no puedo acercarme por la pandemia, o estoy un poco mal, estoy agripada, o estoy viceversa, cosas que ponemos de pretexto ni siquiera para escuchar virtualmente. Y entonces, ¿cómo el Señor nos va a sanar? ¿Cómo nos va a curar? ¿Cómo nos va a iluminar si nosotros no le permitimos a Él que su reino de su amor, que ya está cerca a nosotros, no le permitimos a Él que more
en nuestra vida. Entonces, ¿Él cómo nos va a curar? ¿Cómo nos va a sanar si nosotros estamos alejados de su gracia? El Señor para eso ha venido. Nosotros estamos en tinieblas, o sea, estamos en pecado, y no podemos, pues, tener la luz de Jesucristo si vivimos en pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos con el pecado, pues, de la avaricia, el pecado de los malos pensamientos, los malos deseos, el pecado, pues, del adulterio, el pecado, pues, del asesinato, el pecado de la deshonra a los padres? ¿Cuántas mentiras al Señor le hemos prometido, muchas cosas, y el Señor, sin embargo, nos sigue esperando, pero va a haber un momento en que nosotros, pues, daremos cuentas a Dios, rendiremos cuenta de nuestra vida, porque Él nos ha dado una vida en abundancia para que nosotros podamos tener, pues, todas sus bendiciones. Pero nosotros, lamentablemente, no queremos encaminarnos por las enseñanzas del Señor Jesús. Él ha venido para eso, para traernos la buena nueva, para traernos su palabra de salvación, porque nosotros somos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo en algún momento, pues, perecerá de enfermedades, y si esa enfermedad, pues el Señor permite que a través de la enfermedad nosotros nos acerquemos, pues es una manera de acercarnos y podernos llenarnos de su gracia, de su amor, porque estamos aceptando la enfermedad que nos ha tocado vivir, y lo hacemos llevadera junto a Jesucristo. Y Jesucristo, pues, ama los corazones sencillos, humildes. Él no dejará de darnos su bendición. El Señor lo único que no ama es nuestro pecado, que muchas veces nos destruye nuestro cuerpo y nuestra alma. Muchas veces estamos en pecado del adulterio, y cuántas enfermedades podemos prevenir para no estar con esas enfermedades, que vemos infinidades de enfermedades que hay en el adulterio. Muchas gentes que son infieles a sus esposos, esposas, y entonces a veces dicen, ¿por qué el Señor me castiga de esta forma? Yo amo a esta persona, ¿por qué no me deja ser feliz? Pero acordáis que el Señor hizo en tu matrimonio un matrimonio consagrado, unión de hombre y mujer, para respetarse mutuamente, amarse hasta el final de sus días. Esa es la promesa que han hecho hombre y mujer ante Dios, porque ese es el matrimonio santo. Y también, ¿cuántos de nosotros también tenemos, pues, que dejar que nuestros hijos elijan, pues, las vocaciones sacerdotales? Muchas veces no queremos nuestros únicos hijos que sean sacerdotes o religiosas. Pensamos que nuestros hijos son nuestros, es de Dios. Él nos dio y Él nos va a pedir cuentas. Hay que dejar, si nuestros hijos tienen vocación de servir a Dios, dejarlo porque el Señor va a bendecir, va a multiplicar esas bendiciones en nuestra familia, en nuestro hogar. No tengamos miedo a los acontecimientos que nosotros, pues, día a día vamos viendo, pero si nosotros nos sostenemos de la palabra del Señor, confiamos en Él, confiamos en que Él nos va a sanar, nos va a curar todo este mal, pena, angustia, porque acá dice, muchos traían a sus enfermos al Señor Jesús, lo traían, pues, de todos sus males y dolencias. Jesucristo los sanaba. Diversas enfermedades como endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos ellos los sanaba. Y había un gentío inmenso de Galilea, que de Jerusalén, Judea, dice, y del otro lado del Jordán, lo venían siguiendo a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? Pues hoy tenemos a sus consagrados sacerdotes, que ellos, pues, siguen con esos dones. Muchos de ellos son fieles, y esos dones se siguen, pues, haciendo notar, y mucha gente se acerca más a esos consagrados fieles que el Señor les ha otorgado estos dones. Hay muchos consagrados que no se permiten. Hay que orar mucho por los consagrados, porque muchos de ellos tienen miedo de expulsar demonios en el nombre del Señor Jesús, de sanar a los enfermos, porque hay muchos sacerdotes que tienen esos dones en sus manos. Sus manos son santas, porque el Señor es santo. Él ha llamado para eso, para curar, sanar a los enfermos a través de su palabra, para que muchos se conviertan, muchos, pues, sigan a Cristo. Si nosotros
no escuchamos la palabra, ¿cómo vamos a seguir a Cristo? Y los consagrados también deben de hacer que el rebaño venga cada día más para que puedan pues acercarse. Deben de tener más consideración con los laicos para que ellos pues se acerquen a confesarse, no estarse limitándose de tanto de la pandemia, del miedo, y todos ahí tenemos miedo y no nos estamos fiando del Señor, que el Señor pues nos sana, nos cura, Él nos va a cuidar, nos va a proteger de toda esta pandemia, de todo este mal causado por el mismo hombre, porque el Señor no ha mandado las enfermedades. Muchas veces decimos que el Señor, ¿por qué nos ha enviado esta enfermedad? El Señor no envía las enfermedades. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a sanar esas enfermedades para expulsarlo, para que ese mal salga de nuestro cuerpo, de nuestro corazón también, porque estamos con mucho miedo, con este temor de la pandemia. El Señor ha pedido mucho a sus consagrados que se consagren en la santidad. Muchos de ellos tienen miedo consagrarse a la santidad. El Señor es santo. El Señor ha dado esta gracia para todos sus consagrados, que se consagren en la santidad. Y ellos ya saben que el mensaje del Señor es de lo alto, no es nuestro. Estos mensajes santos que el Señor día a día está pidiendo que nosotros pues confiemos en Él, que confiemos en su palabra, porque Él es la luz del mundo, Él es la luz que ha venido a traer para que no estemos en tinieblas, en el pecado. El maligno ya sabe que su tiempo se ha acabado, ya no puede hacer nada con los hijos que están sosteniéndose firmemente en el Señor. No le teme a nada, no le teme más que a Dios, porque tenemos un respeto, tenemos esa gracia que el Señor nos ha otorgado a todos, pero todos no queremos estar fortalecidos con la gracia del Señor. Si nosotros no nos acercamos al Señor, no le pedimos al Señor de corazón, pues Él no limpiará nuestras enfermedades, no sanará. Si nosotros no le confiamos, es como un papá o una mamá que cuida y protege a sus hijos y cuida con todo su amor, hasta da su vida por un hijo. No permitiría que alguien le haga daño. Pues el Señor Jesucristo mucho más no va a permitir que el maligno nos siga haciendo daño. Esperemos todo en Él. Confiemos en Él, porque su palabra es santa. Él ha venido para eso, para traernos la luz en las tinieblas del pecado. El pecado ya no tendrá vida en nosotros, porque hemos recibido a Cristo. Y al tener a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, en nuestro corazón, nada y nadie nos impedirá a seguirlo con firmeza y con toda esa autoridad que Jesucristo nos ha dado para seguir llevando en su nombre santo su palabra y llevar pues a muchos que no conocen, decirles que Jesucristo nos ama, Él está vivo, está en todo lugar, está en nosotros, en permitirle que Él haga luz en nuestro corazón, haga luz en nuestra vida, haga luz en nuestra familia, comunidad y país y en todo el mundo. Amén.